Le acabo de dar a grabar. Ah, está grabando. A ver, yo tengo que darle aquí. Vale. Entonces, me gustaría hacerles un recorrido por esos 8 siglos, rápidamente, por supuesto, pero sobre todo identificando las cosas que menos se han conocido o que se han desvirtuado, se han manipulado por las razones que sean. Nunca la etapa musulmana de España, nunca fue bien aceptada en la historia de España. Nunca se estudió bien, nunca se enseñó bien. Pasaron siglos sin que nadie se ocupara de lo que había ocurrido durante esos 8 siglos. Tuvieron que venir los hispanoarabistas, la mayoría extranjeros, que estudiaron esa época y fueron los que dijeron lo que había ocurrido basándose en la documentación que quedaba de, de escritores contemporáneos a lo que sucedió, que quedaban muchos. Ellos estudiaron estos manuscritos en árabe, por supuesto, y hay en este momento bastante publicado sobre eso. Pero sin embargo, la difusión ha sido poca. Entonces, si empezamos, por ejemplo, diciendo que esta charla la podemos titular como se titula normalmente ese periodo, es decir, conquista de la península ibérica por los árabes. Ese titular es totalmente erróneo, porque ni fueron árabes los que vinieron a la península, ni conquistaron la península, porque no fue una conquista. Es increíble que sea así, pero sin embargo el tópico, todos entendemos, y seguramente ustedes siempre habrán escuchado que España fue conquistada por los árabes y permaneció bajo el gobierno árabe durante muchos siglos, pero no fue conquistada ni fueron árabes tampoco. Y ahora lo vamos a ver. Lo que me gustaría es que cuando yo hable de algo, toque algún tema, si tenéis alguna duda o alguna aclaración, me interrumpáis tranquilamente y me preguntáis lo que queráis, ¿vale? Entonces, decíamos que ni fueron árabes ni fue conquista. Esto está en este momento estudiándose por historiadores modernos, jóvenes relativamente, que están revisando un poco toda la documentación hispanoárabe, andalusí, España se llamaba Al-Ándalus, la están revisando, poniéndola al día y viendo las diferencias que hay con lo que se creía. Uno de estos investigadores, uno de estos historiadores justamente fue profesor catedrático de la universidad, le dio clases a Rosita, fue profesor de Rosa, que es González Feliu, es, bueno, no me acuerdo de su nombre en este momento, se apellida González Feliu. Y esta gente está en este momento haciendo un trabajo bárbaro desde hace ya bastantes años para poder capturar la verdad sobre la España musulmana. Entonces decíamos que no fueron árabes. Todo el mundo cree que eran árabes. No fueron árabes. Cuando pasan los llamados árabes a la península, el norte de África, en ese momento no existía ni Marruecos, ni Argelia, ni Túnez, se llamaba el Magreb. Cuando pasan aquí, en el Magreb, estaban los bereberes y los amasí. Y fueron ellos los soldados que cruzaron el estrecho de Gibraltar para entrar en la llamada España hoy, que era la península ibérica, pero que no se llamaba España. Toda España no existía. Entonces, los árabes que vienen desde Siria son muy pocos. Es la capa superior del ejército, porque justamente el Magreb
había sido invadido por los árabes 50 años antes de la conquista española. Es decir, no les había dado tiempo todavía a islamizarse. La mayoría de los que pasaban a la península ibérica no hablaban árabe, hablaban dialectos bereber. Solo los capitanes, los generales, eran los árabes que venían desde Siria. Es curioso, porque eso normalmente no se dice y no se piensa. La tropa era bereber, pero es que es más, el capitán más importante al cruzar e invadir España se llama Tarik. Tarik no era árabe tampoco, era una excepción, era el único bereber que había llegado a una capa superior del ejército árabe. Cuando pasan a España, ni siquiera eran musulmanes del todo, porque todavía no habían tomado la religión musulmana del todo. Entonces, el paso de esa gente hacia España no es en plan conquistador, sino es una población que además es muy parecida a la que había en la península ibérica, tenía un poco la misma base. ¿Por qué lo digo? Porque España, como ustedes saben, pues la población primitiva eran celtas, eran íberos, eran tartesos, tribus que ocupaban la península ibérica. De la misma manera que en el Magreb, en el norte de África, habían tribus que ocupaban también el norte de África. España es conquistada, y eso sí que es verdad que es conquistada por los romanos. Pero el norte de África también es conquistado por los romanos. España es una provincia romana, Hispania. El Magreb es una provincia romana, que era Mauritania, Mauritania Tingitana, era la provincia romana del Magreb. Luego ellos también fueron romanizados. Después España fue invadida por bárbaros, por los suevos, los alanos, los vándalos, pero todas estas tribus bárbaras que bajaron a la península desde el norte de Europa, cruzaron el estrecho y también invadieron el Magreb. Luego en eso también había una relación de parentesco. Y después vienen los árabes, invaden primero el Magreb y de allí pasan a España. Luego, cuando pasan a España, como decía, los que vinieron de Siria, los árabes, que eran pocos, la tropa es bereber, son los bereberes, y en España, como después veremos, los aceptan muy bien. Y es por eso que no hay conquista, como se dice que hubo una conquista árabe, no fue conquista. Prácticamente no hubo batallas. Es una cosa increíble. Todo el mundo cree que se conquistó por las armas. Hubo una primera batalla, que es la batalla de Guadalete. La batalla de Guadalete es cuando Tarik entra en España con un pequeño ejército. Tenía que ser pequeño el ejército porque tenían que cruzar el estrecho de Gibraltar. Y los árabes no eran marinos ni marineros, no tenían barcos. Entonces eran hombres del desierto. Los árabes habían venido andando por todo el norte de África con sus caballos y sus camellos hasta el Magreb. En el Magreb había una ciudad que pertenecía a la España visigoda, que en ese momento el gobierno era visigodo, y era Ceuta. Entonces esta gente se dirige a Ceuta. Ceuta está justo frente a Gibraltar, es decir, es la parte más cercana en el estrecho, como ustedes saben. No sé si Rosa tienes por ahí la foto para
ver gráficamente por dónde tenían que pasar. Aquí está. ¿Lo veis? Entonces, como veis, ahí son 14 kilómetros. 14 kilómetros tiene ahí, es la distancia que hay de Ceuta a Gibraltar. Entonces, para pasar necesitaban barcos. Y los barcos no tienen mucha capacidad en esa época. Luego, pasaron pocos. No eran miles de miles. Después ya fueron miles, pero al principio pasaron pocos. Desembarcaron en Gibraltar. Gibraltar justamente se llama así, se llama Gibraltar por Tarik, porque en árabe montaña es Gabal. Entonces es Gabal Tarik, la montaña de Tarik. Y Gabal Tarik se convirtió en Gibraltar en español. Así la conocemos en este momento. Entonces ellos pasan allí, no era mucha cantidad de gente, de tropa, y se enfrentan el rey visigodo, que en ese momento estaban los visigodos. El rey visigodo, al enterarse que los árabes, supuestos árabes, estaban entrando a la península por Gibraltar, inmediatamente se desplaza el rey, don Rodrigo, al sur para contenerlos, y efectivamente hay una primera batalla al lado del río Guadalete, en Cádiz, en donde pasan cosas muy raras. Los árabes ganan la batalla, siendo menos número, estando en un territorio que no conoce. Durante la batalla, el rey, don Rodrigo, en realidad era Roderico, don Rodrigo, desaparece. Entonces, ¿cuáles son los supuestos que hay en este momento acerca de qué ocurrió en la batalla de Guadalete para que la ganaran los árabes contra un ejército visigodo que se suponía que era importante? Es que sucede que cuando los árabes pasan a la península, los visigodos están enfrentados entre sí, porque los visigodos tenían una forma de heredar la monarquía muy especial. No era hereditaria, era por designación. Entonces, cada vez que moría un rey visigodo, se montaba un lío terrible, porque habían muchas facciones de visigodos que querían nombrar su propio rey. Entonces, cuando llegan los árabes a España, existe don Rodrigo como rey, pero está Witiza, que le está discutiendo, tratando de conseguir el trono y está en guerra con él. Entonces es muy probable que en la batalla de Guadalete, que se conoce poco de ella, las tropas de Witiza se pusieran a favor de los árabes y combatieran al rey legítimo de ese momento, que era don Rodrigo, y por eso vencieron los árabes. Es curioso, ¿verdad? Una vez que los árabes vencen en la batalla de Guadalete, suben por toda la península sin mayores problemas. Hay pequeñas emboscadas, pequeñas batallitas, hay una en Carmona, otra más arriba, pero ellos siguen hacia el norte. Y en pocos años llegan a los Pirineos, llegan a Francia, llegan a Toulouse en 10 años. Habían desembarcado en el año 711 y en el 720 están llegando a Francia. ¿Por qué? Porque no era una conquista. El pueblo hispano, el que existía en ese momento, eran visigodos y romanos, más o menos ya integrados, aceptan la invasión musulmana. Y es posiblemente porque el pueblo hispano, que tenía todavía mucha proporción
de los primeros habitantes de la península, que eran los celtas y los tartesos, etcétera, se veían sometidos por los visigodos. Los visigodos en número nunca fueron muy grandes, nunca fue muy grande. Eran pocos, pero dominaron la península totalmente de forma militar. Entonces, para ellos, para el pueblo raso, los árabes eran una liberación. Además, los árabes se mostraron muy respetuosos, respetuosos con la propiedad, no le quitaban a nadie sus haciendas ni nada, muy respetuosos con su religión, que en ese momento era católica, pero que tampoco era la España católica que se piensa que era, porque la España católica había empezado 100 años antes, porque antes eran arrianos, la herejía cristiana. Y la religión arriana tampoco cree que Jesucristo era hijo de Dios, tampoco cree que la Virgen era virgen, igual que los musulmanes. Entonces su religión hasta coincidía con la religión de los invasores. Por eso es que son bienvenidos. Los aceptan no como extraños, los aceptan como gente que viene en parte a liberarlos de esta opresión que tenían con los gobiernos visigodos, que eran terribles. Con decirles que prácticamente todos los reyes visigodos murieron asesinados. Pocos fueron los que terminaron el reinado y murieron en su cama. Era verdaderamente una sociedad frustrada, una sociedad que no llegó a hacer nada. Estuvieron todos los 4 siglos o 3 siglos que dominaron España, los visigodos, no llegaron a ser una sociedad normal. Entonces, los árabes en ese sentido eran bienvenidos, pero es que además en España habían judíos. Había una colonia judía muy grande que se llamaba, en España se llamaban sefardíes. Los sefardíes estaban absolutamente oprimidos por los visigodos. Los esclavizaban. Entonces los sefardíes también se pusieron a favor de los árabes. Y esa sería la explicación de que en 10 años los árabes ocuparon toda la península ibérica, prácticamente toda. Se dice que no, que Asturias nunca fue ocupada por los árabes, pues no es verdad. Los árabes tenían una capitanía general en Gijón, y Gijón es la ciudad más al norte de Asturias. Entonces, que entraron poco, es verdad, pero que estaban allí. Es decir, dominaron toda España en 10 años, cuando los romanos, para conquistar España, tardaron un siglo entero, más de un siglo. Es decir, los romanos sí conquistaron España, los árabes no conquistaron España. Entonces, esto es curioso, es verdaderamente sorprendente de que la historia pueda haber sido cambiada, tergiversada, de tal manera que España no conozca esos 8 siglos como fueron, o no los conocía como habían sido, y Europa mucho menos, porque ustedes posiblemente piensen más que yo lo que les decía de que España fue conquistada por los árabes. Y como veis, España no fue conquistada por los árabes y no eran árabes los que llegaron a España. ¿Es verdad o no es verdad? Les pregunto. En Europa, ¿qué se piensa de eso? De esta parte de la historia. O sea, pensaba que había habido conflicto, los árabes matando españoles, no tengo ni idea de la historia. Sí, habla de la conquista, pero también lo que hace más. No tenemos más la conquista de los cristianos hasta que la verdadera. La conquista está muy conocida, entonces tenemos que había más conquistas también. Oye,
no llego a oír lo que hablan los participantes. Dice que no conoce tan al detalle aquí esta parte de la historia y que sobre todo lo que está muy presente en el inconsciente es la reconquista. Y que bueno. se habla de reconquista, se sobreentiende que hubo una conquista. Claro. Antes, por supuesto, ¿no? Y ahí por está el supuesto. error, ¿no? Ahí está la justificación. La justificación de la reconquista es porque suponen que hubo una conquista. Y no fue una conquista, fue un movimiento de gente que entró en España y poco a poco se adueñó de España, pero no por la fuerza, no por la fuerza, sino más bien por la política. Entonces, ahí, no sé tu nombre, pero has tocado el punto importante, un punto muy importante, que es que se presenta siempre la España musulmana como la enemiga de la España cristiana. Es decir, como si hubiera habido dos Españas, una cristiana y una musulmana, que han estado en guerra durante 8 siglos. Y eso tampoco es verdad, porque durante 8 siglos pasaron muchas cosas en España y cambió la sociedad varias veces. Entonces, no se puede hablar de forma general de los 8 siglos, porque la propia población cambió, el gobierno cambió. Entonces, las ideas generales que se tienen sobre esa época están equivocadas simplemente en el momento en que se exponen. Porque, por ejemplo, hay teóricos que dicen, España estuvo en guerra con los musulmanes durante los 8 siglos, pero hay otros que dicen que España fue un ejemplo de convivencia entre las 3 culturas, la cultura musulmana, la cultura hebrea y la cultura cristiana. Pues están equivocados ambos lados, porque España en determinados momentos tuvo como enemigo a la España musulmana, pero no siempre. Y en otros momentos de la historia sí hubo convivencia pacífica totalmente entre las 3 culturas. Entonces se puede poner como ejemplo de convivencia entre 3 culturas completamente distintas y también se puede aceptar que en determinados momentos estuvieron en guerra. Pero lo que está claro es que los 8 siglos no estuvieron peleando. Varios siglos estuvieron respetándose mutuamente como estados independientes que no tenían por qué enfrentarse. Es más, en muchísimas partes de la historia de la España musulmana, vemos que hay reyes, por ejemplo, reyes musulmanes, reyes árabes, como es el rey de Sevilla, Al-Mutamid, que era muy amigo del rey cristiano de Castilla, Alfonso VI. No solamente era amigo, sino que la nuera del rey de Sevilla, viuda de su hijo, se casó con Alfonso VI. Es decir, una árabe, pero no fue que entrara al harem ni que fuera una concubina del rey, no. Se casó por el rito cristiano con Alfonso VI. Y tuvieron un hijo que fue Sancho, que Sancho murió en una batalla que si no hubiera muerto era el heredero de la España cristiana. Y era mitad árabe, mitad cristiano. Es decir, eso también demuestra que el mestizaje fue inmenso, fue enorme, fue total. Porque también, ¿sí? ¿Me interrumpe? ¿Me quieres preguntar? Y dices que murió en batalla, pero ¿en la batalla de quién contra quién? Porque si él estaba mitad árabe, mitad cristiano, que era como batalla. Vamos a ver,
murió en la batalla de Uclés, me parece. Hubo durante los 8 siglos, como decía yo, no estuvieron batallando permanentemente, pero sí había una cosa que se llamaba las aceifas, que era que los árabes se metían en el territorio cristiano más que nada por conseguir un botín y se retiraban nuevamente. Cuando la batalla la habían ganado totalmente, se quedaban, pero solo en ese caso. Entonces, la frontera entre la España cristiana y la España musulmana iba variando, varió mucho durante los 8 siglos. Ya les decía que al principio los árabes dominaron toda España y llegaron hasta Asturias, pero posteriormente fueron bajando porque los cristianos fueron ganándoles batallas y los hacían retirarse hacia el sur, pero muy poco a poco. Habían lugares, por ejemplo, Soria, en el centro de Castilla, tenía un fuerte que era un castillo, que era el castillo de Gormaz. El castillo de Gormaz fue tomado por los árabes y después retomado por los cristianos y vuelto a tomar por los árabes como 5 o 6 veces a lo largo del tiempo. Entonces, las fronteras eran bastante movibles, pero eso no significaba que estuvieran totalmente en guerra. Eran, como digo, resultado de las aceifas. Las aceifas eran movimientos en un momento determinado, como ocurría en toda la Europa medieval. No era una cosa típicamente que ocurría en España. Todos los caballeros y los señores feudales de Europa también se enfrentaban entre ellos a cada rato. Entonces, era lo que ocurría en España también. Eso no era dividir España entre cristianos y musulmanes. Aparte de eso, había muchísimas veces que se enfrentaban cristianos y musulmanes juntos contra otros ejércitos cristianos. Entonces, no, la división no era porque fueran musulmanes o cristianos, la división era territorial. Era territorial, es decir, que en determinados momentos un rey cristiano necesitaba el apoyo de un rey árabe y entonces le pedía que peleara con él contra un enemigo del rey cristiano, porque entre ellos también se peleaban. Pero nos hemos adelantado. Al principio, la invasión es completa y vamos a ir paso a paso, porque lo que estamos hablando en este momento ya es muy avanzado, ya es en el siglo XI. Es decir, cuando ya España está dividida en muchos reinos árabes y varios reinos cristianos. Pero al principio no es así. Al principio la invasión es general a una península que está completamente dominada por los visigodos. No habían reinos cristianos. Había una Hispania romana dominada por los visigodos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ¿Puedo mostrar el mapa para que vean sí, por favor, ahí aquí? se ve claramente. Este Yo no lo veo. Ah, ahora sí. o este, Entonces, ahí como veis, como quieran. ahí está. Perdón. Ahí. Ahí, bueno, esto ya es pone ahí el año. Yo no lo puedo mover un poquito hacia abajo. 900, 900 y pico. 900 y pico. Entonces, ahí ya la parte verde, que sería toda la España musulmana, pues como veis, la frontera está en plena Castilla. Y ahí sí que es verdad que Pamplona, que es Navarra, y el País Vasco no está ocupado por los árabes. Pero es porque se han retirado ya. Las flechas, o van a empezar, las flechas indican lo que van a tomar los árabes. Luego,
toman Pamplona, toman Barcelona, toman León, es decir, toman hasta Santiago de Compostela, que está en el extremo norte de Galicia. Ese es un primer mapa de lo que fue Al-Ándalus, vamos a llamar Al-Ándalus a la España musulmana. ¿Puedes poner el siguiente mapa? Aquí, ¿lo ves? Ay, No lo veo yo. no, espera. Mm, ahora sí, ¿no? Bueno, en todo caso, Ellos sí lo están la viendo. idea, la idea es que se vea la frontera, cómo la frontera fue descendiendo Ajá. durante los siglos 8 al 12. Ujú. Sí, aquí en la última imagen se ve Andalucía Oriental, Nada más que lo Andalucía último. Oriental, claro, Desde el 700 que está solo Galicia casi claro, sin ocupar hasta 1492, ¿no? El fin. claro. Pues Toulouse y el sur de Francia, preguntan. quita, Es al quita los mapas principio. para poder verlos, verte a ti y a los demás. ¿Puedes A quitar ver, los mapas? sí, ya. Ahora. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Preguntas, ¿cuándo fue Toulouse? Toulouse, Sí, 700, 720, el principio el de... principio. Ujú, En Toulouse pararon la invasión árabe, los franceses. Los árabes se retiraron hacia España y no volvieron a intentar tomar Francia. De hecho, casi inmediatamente después, quien gobierna Francia es Carlomagno, y era muy difícil el poder vencer a Carlomagno. Y los árabes eran muy filósofos y sabían, tomaban la vida con mucha filosofía, pensaron que no tenían suficientes recursos y gente y tropa como para tomar Francia y que se quedaban en España. Y por eso es que se retiraron. Es más, Carlomagno entró en España y hizo lo que se llama la marca hispánica en Cataluña. Entonces ahí se retiraron totalmente los árabes de Cataluña. Entonces fue un poco al revés. Es decir, fue Carlomagno que invadió España en cierto sentido. También intentó invadir Navarra, pero ahí sí lo pararon. Y entonces la frontera se quedó establecida prácticamente donde está hoy. Es curioso eso, ¿no? No sé si lo sabíais que los árabes llegaron a Francia, ¿no? Entonces, decíamos, lo que fue ocurriendo en el transcurso de la historia es que la invasión árabe mm, más o menos se estabilizó en el momento en que dejaron de ser gobiernos dependientes de África. Porque cuando vienen en el año 711, lo que hacen es nombrar gobernadores. En España hay gobernadores árabes nombrados desde Damasco. Pero mientras esto sucedía, mientras estaba tomando España, en Oriente estaban ocurriendo cosas muy importantes también. Es decir, los árabes que vinieron a España eran abadíes, eran de la dinastía abadí de Damasco, pero la dinastía abadí fue depuesta por los abasíes.
en Bagdad. Derrocaron al califa Abadí y se llevaron la capital de Arabia, vamos a decir, de musulmana, se la llevaron a Bagdad, al califato de Bagdad, formaron el califato de Bagdad. Entonces ocurrió una cosa sorprendente, que es que un príncipe abadí del califato de Damasco se salvó porque mataron a todas las personas reales, ¿no? del califato. Pero este se salvó y era Abderramán. Era joven, muy joven en ese momento, y Abderramán inicia un viaje con una pequeña tropa por todo el norte de África hasta llegar a Ceuta. Ceuta es una posición clave para todo lo que ocurrió en España. Llega a Ceuta y de Ceuta lo animan a pasar a España. ¿Por qué motivo? Porque él se declara ser el heredero de la dinastía abadí. Luego quiere reconstruir el califato abadí en algún sitio. En África no puede, no lo dejan. Y entonces cruza a España y se presenta como el legítimo califa, no califa, el legítimo caudillo musulmán que había sido derrocado en Oriente. Y se le acepta, sin casi batallas tampoco. ¿Por qué se le acepta? Porque a España habían llegado ya, después de Tarí y de los pocos bereberes que vinieron al principio, vinieron muchos sirios. Y entonces esos sirios que habían en España o en la península eran compatriotas de Abderramán y lo reconocieron como su legítimo príncipe. Entonces, Abderramán no tuvo mayor problema para constituirse en emir. Entonces, la península ibérica pasó de estar gobernada por gobernadores nombrados desde Bagdad y que además dependían del norte de África, pasó a ser un emirato independiente, lo cual era verdaderamente increíble. Ese emirato estaba solamente relacionado con Bagdad desde el punto de vista religioso, porque eso no se podía cortar, porque ellos eran musulmanes y la Meca es la Meca, y dependían de Oriente. Pero políticamente no respondían absolutamente a ningún gobierno oriental. Era un emirato independiente, un poco como los Emiratos Árabes actuales. Era un emirato. Durante el emirato, la cosa cambia muchísimo, porque el emirato ya genera una cultura propia, independiente de la de Oriente, por supuesto basada en la cultura de Oriente, puesto que hablaban árabe, y fue una cultura árabe. Pero en ese momento, los pobladores españoles, que eran los antiguos visigodos, los antiguos romanos, mezclados entre ellos, los íberos, los celtas, toda esta gente empezó a islamizarse. Allí sí empezaron a islamizarse. Empezaron a aprender la cultura árabe, que era superior a la de ellos, porque los árabes traían una cultura muy desarrollada, una literatura muy desarrollada. La poesía era importantísima. Las modas árabes de Bagdad les gustaban mucho. Entonces empezaron a islamizar. Entonces, el cristiano en esa época que vivía en territorio árabe, en territorio que había sido, vamos a decir, ocupado por los árabes, eran los que se llamaban mozárabes. Los mozárabes
hablaban romance, pero empezaron a dejar de hablar romance y a tomar el árabe como lengua propia. Seguían siendo cristianos, pero sin embargo ocupaban cargos públicos, ya desarrollaban su vida dentro de la sociedad islámica. Y poco a poco fueron también dejando de ser cristianos, islamizándose y convirtiéndose en musulmanes. Esto iba junto al mestizaje que hablábamos antes, que empezó desde el principio, el mestizaje entre pobladores hispanos y los que llegaban, los recién venidos. Les puedo decir, por ejemplo, que el primer matrimonio que hay en España es inmediatamente después de la invasión, cuando llega Musa. Musa fue el segundo general, después de Tarik, que hemos hablado que fue el primero, llega Musa. Musa sí era árabe, por supuesto. El hijo de Musa era Abdelaziz, que también ya era un joven, que peleaba también, era un general. Abdelaziz se casa en matrimonio con la viuda del rey, Don Rodrigo. Es decir que, y eso es al principio, y así como el hijo de Musa se casa con el hijo del rey, con la hija del rey visigodo, toda la corte visigoda, las mujeres de la corte visigoda, se empiezan a casar con los generales árabes que acaban de llegar. Es decir, el mestizaje es inmediato. O sea, digo esto porque también se ha dicho que en España no hubo mestizaje con los árabes, que la etapa árabe es un paréntesis dentro de la historia española, que vinieron los árabes, estuvieron 8 siglos aquí y después se fueron y no dejaron nada. Dejaron un poco de cultura árabe, pero genéticamente no dejaron nada. Y eso no es verdad, porque como vemos, desde el primer día empezaron a tener relaciones y a tener descendencia mestiza hispano-árabe. Entonces, el mestizaje fue muy grande y unido a que los mozárabes admiraban la cultura árabe. De hecho, durante los 8 siglos, toda la cultura, la poesía, la ciencia, toda la literatura fue escrita en árabe por la población hispanoárabe, toda. De los mozárabes, no hay absolutamente nada. Algún manuscrito, pero no hay literatura, no hay poesía, prácticamente no hay nada. Se ha buscado literatura mozárabe, es decir, de cristianos que vivían en la época árabe. Se ha tratado de buscar y se han encontrado cosas, pero que son verdaderamente anecdóticas. Por ejemplo, en la poesía hispanoárabe había un género que se llamaba moaxaja y otro que se llamaba fejeri. Eran géneros poéticos auténticamente hispanoárabes, es decir, como el soneto, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Me oyes? Lo voy a escribir. Subirlo. Yo estoy hablando fuerte, ¿eh? ¿Me oís bien? Ya. ¿Me oís bien? Sí, sí. Sí. Estaba Bien. escribiendo Muaxaja y Teje en la pizarra. Ah, bien. Entonces, estos poemas, que eran típicamente hispanos, pero escritos en árabe, tuvieron mucho éxito, tanto que hasta se llegaron a Bagdad y los poetas de Bagdad, bagdaí,
también escribieron moaxajas y ségeles españoles. Es curioso. Pues esto lo decía, ¿por qué? Porque buscando algo de cultura mozárabe, se ha encontrado que estos poemas moaxajas llevaban un estribillo. Un estribillo porque normalmente los poemas en esa época se cantaban. Se, can- se cantaban un poco como ahora es el rap, porque claro, no eran canciones, sino que se declamaban de forma musical, ¿no? Entonces, resulta que habían unos estribillos en estos poemas finales que no estaban escritos en árabe, estaban escritos en romance mozárabe. Entonces, parece ser que esta población que ya estaba islamizada, que hablaba árabe, recordaban de sus abuelos y sus tatarabuelos pequeños dichos y frases en mozárabe antiguo, entonces en romance. Entonces se lo añadían a la canción, a la moaxaja. Entonces el poeta cantaba la moaxaja y el pueblo repetía este estribillo en, en romance. Pero claro, como ustedes veréis, esto es anecdótico totalmente. Es decir, eso no se puede considerar literatura, no se puede considerar una expresión cultural. Es un recuerdo únicamente de los abuelos, de las tradiciones que hubo antes de la llegada de los árabes, que las incluían en las moaxajas, que son auténticamente árabes. Pero también hay que tener en cuenta que los árabes admitían que esto se hiciera. Es decir, estaban totalmente a favor de la cultura, respetaban la cultura del pueblo y en ningún momento forzaron nada ni prohibieron nada, eran muy tolerantes. Esto también lo digo porque desde el momento en que Al-Ándalus, como se llamó después, se independiza políticamente con Abderramán, cuando llega Abderramán, el príncipe Abderramán, se independiza, forma una cultura propia y esa cultura propia resulta ser más tolerante que la cultura que traían de Bagdad o de Damasco. Es importante, por ejemplo, el caso de la mujer. La mujer que ha sido normalmente muy sometida en la cultura árabe, en Al-Ándalus, pues llegó a tener un protagonismo muy grande, se desenvolvió en todas las áreas, había médicos, en esa época protomédicos, mujeres, había muchas poetisas o poetas, como les gusta que se llamen, poetas eh, mujeres, eh, cantoras, y tenían bastante libertad, una libertad relativa, por supuesto, porque era una cultura árabe, no la libertad como la entendemos en este momento, pero tenían suficiente libertad como para poder realizarse y desarrollarse. Si les parece, les voy a leer un poema de una poeta de esa época y me diréis si es posible en una cultura de opresión a la mujer, como era un poco el caso de Oriente, una mujer podía componer un poema de esta manera públicamente y que no le pasara nada. Este poema es de una mujer que se llama Kadim al-Kurtubiyya, es decir, Kadim de Córdoba, era cordobesa. Se los leo y dice: Leona soy, nunca me agradaron las madrigueras ajenas, y si tuviera que escoger alguna, nunca aceptaría la de un perro,
Yo, que tantas veces los oídos cerré a los leones. ¿Se dan cuenta el significado de este poema? De independencia total. Es una mujer que no admite a un candidato que la quiere cortejar y lo trata de perro. Y le dice, yo soy leona y ni siquiera he admitido a los leones que me han tratado de cortejar a mí. Es verdaderamente revolucionario. O sea, yo diría que esta poetisa o poeta es una feminista total. Woman power. ¿Eh? Woman power. Y estamos hablando del siglo IX o X, en una cultura árabe, musulmana. Entonces, eso puede dar una idea de que la España musulmana era un estado absolutamente original e independiente y tenía poco que ver con el resto del mundo árabe. Y esto además fue aumentando poco a poco, porque así como os he dicho que Abderramán, el príncipe sirio que llega a España, se convierte en emir y se convierte la península en un emirato, en donde desarrolla la cultura propia y todo esto, pero es que después sus descendientes, porque la monarquía fue hereditaria totalmente, los descendientes de Abderramán I, llegamos a uno que fue Abderramán III. Y Abderramán III, ya en el siglo X, o sea, casi 3 siglos después de la llegada, se autoproclama califa y forma el Califato de Córdoba. Esto es una verdadera revuelta en contra del mundo árabe. ¿Por qué? Porque aunque políticamente ya no dependían, desde el Emirato no dependían, pero religiosamente sí. Pero en el momento que Abderramán III se autoproclama califa, rompe la autoridad eclesiástica, la autoridad religiosa que tenía al-Ándalus de Bagdad. Entonces sí que es totalmente independiente. Por supuesto que Bagdad intenta recuperar ese territorio que era la península ibérica, pero no puede. Vienen sirios, ejércitos de sirios a España, y no solamente no pueden derrocar a Abderramán, sino que encima les gusta mucho España y se quedan en España. Entonces hubo más sirios todavía, llegaron más. Entonces ya cuando empieza el califato, se instituye la capital en Córdoba. Por eso es el califato de Córdoba. El califato de Córdoba domina todo el territorio musulmán de la península. Fue verdaderamente un florecimiento de las artes, las letras, las ciencias, no solamente para la península ibérica, para toda Europa. Por ejemplo, la biblioteca que hace Abderramán III y que continúa su hijo Alagán II, tenía, no os lo vais a creer, tenía 400.000 manuscritos. Era la biblioteca que ha existido más grande en todo el mundo, porque durante el califato se dedicaron a comprar manuscritos de toda la cultura griega, de la India, de los persas, es decir, toda la cultura antigua, los árabes la traducían al árabe y los califas españoles, los califas hispano-árabes,
compraban todos los manuscritos que podían. Entonces, la biblioteca desapareció, no existe. Porque lógicamente cuando la Reconquista, la llamada Reconquista, pues se quemaron todos los libros en árabe y todo desapareció. Sin embargo, se sabe que fueron 400.000 manuscritos, porque hay muchas referencias de los historiadores árabes a los índices de esa biblioteca. Esa biblioteca estaba perfectamente catalogada y tenía unos índices también en manuscrito. Y entonces se refieren a los índices y dicen que tenían un número de volúmenes, que en este momento no me acuerdo cuántos eran, pero me parece que eran 50 volúmenes de índices. Y en cada página de los volúmenes, en cada página, cada línea, era un manuscrito que había en la biblioteca. Luego, si hacemos la multiplicación, salen aproximadamente los 400.000 manuscritos que decían que tenía esa biblioteca. O sea, se confirma, los tenía. Entonces, una sociedad que es capaz de montar una biblioteca como la Biblioteca de Alejandría o la de Asurbanipal, y es que demuestra una cultura bárbara que no ha sido reconocida. Y esa cultura no se queda en España. Esa cultura pasa a Europa, porque los hispanoárabes se dedican a estudiar a los filósofos griegos. Y entonces, por ejemplo, uno de los principales intérpretes de Aristóteles es hispanoárabe. Y lo que escribe Averroes pasa a Europa y es traducido al inglés, al alemán, al francés. Es decir, Europa conoce a Aristóteles a través de los árabes, a través de los hispanoárabes, primero de los árabes y después de los hispanoárabes. Muchísima filosofía griega pasó a través de la biblioteca de Abderramán III y fue llevada al norte de Europa, traducida, porque el árabe sí lo podían traducir. Entonces, es una fuente de cultura bárbara la que hubo. Pero no solamente desde el punto de vista de la filosofía y la literatura, también la ciencia. La ciencia hispanoárabe pasó también a Europa. La ciencia que inventó aparatos de navegación, el astrolabio, distintos tipos de aparatos de navegación que yo no conozco, fueron inventados aquí por los hispanoárabes. Hubo personajes, inventores verdaderamente llamativos, como por ejemplo un tal Firnás. Firnás en el siglo IX ya intenta inventar el avión, intenta volar, exactamente igual que 5 siglos después lo hizo Leonardo da Vinci. Los dibujos de Firnás son equivalentes a los dibujos que hizo Leonardo da Vinci de cómo tenían que ser las alas para poder volar. Este mismo Firnás inventó un reloj hidrológico. Era un reloj que estaba en el río con unas aspas y los movía el agua del río y marcaba las horas del día. Es decir, el reloj solar estaba muy bien, pero de noche no podían saber qué hora era. En cambio, con el reloj hidrológico de Firnás, los hispanoárabes sabían perfectamente bien qué hora era por la noche. Son cosas verdaderamente que a mí me parecen increíbles. Yo no sé ustedes, ¿qué opinión tenéis de este tipo de cosas? ¿Es normal?
a lo que me parece poco Ah, normal es háblame más fuerte o más cerca para poderte entender. lo que me parece poco normal es que no se sepa que se hable de Leonardo da Vinci y no se hable de este Bernat. Claro. Es que esa es otra de las cosas, que ha habido una ocultación de todo lo árabe durante muchos siglos. No se sabía nada prácticamente de ellos. ¿Por qué motivo? Pues porque al cristiano nunca le hizo gracia que unos señores musulmanes pudieran tener una cultura superior a la de ellos. Entonces, eso se fue transmitiendo y después cuando la llamada reconquista prácticamente se destruyó todo. Entonces han sido la gente, los historiadores como tu profesor, como González Ferrín, que han recapturado muchas de estas cosas. Son cosas que se saben relativamente recientemente, es decir, que se saben desde hace un siglo o dos, pero no más. Tengo una ¿Querías propuesta. hacer una pregunta? Ah, ¿hay una pregunta? Bueno, y iba a preguntar, ahora en las escuelas españolas, ¿qué se enseña de esto? ¿Una parte, nada, mucho? ¿Qué se Le he explica oído, de esto? ¿Lo has le he oído? oído. ¿Cómo se llama? Bien, ¿Cómo? bien, Pierre. bien. Muy buena pregunta, Pierre, porque eso indica hasta qué punto no se quiso aceptar la cultura musulmana, porque en las escuelas españolas los 8 siglos de los árabes se estudian en 2 o 3 páginas, Okay. casi no se estudian. Fíjate, por comparación te puedo decir que en el colegio nos hacían aprender de memoria todos los reyes visigodos, Alarico, Eurico, Atilano, Ataulfo, bueno, y los decíamos de carretilla, pero no sabíamos quiénes habían sido los califas. Nos sonaba a lo mejor alguno, Abderramán, porque era muy importante y porque el nombre es muy sonoro, ¿no? Abderramán, sí, hubo califas, había uno que se llamaba Abderramán, pero a nadie le interesaba decirnos la lista de los califas que hubo, que fueron importantísimos todos. Y eso indica, tu pregunta es muy buena porque indica hasta qué punto se despreció la cultura musulmana, que era riquísima y que además tenemos que estar muy orgullosos porque nos han dejado parte de una cultura muy importante a España y, como decía, a Europa en general. Fueron la cadena de transmisión de la cultura antigua, la griega, la india, la persa, con la cultura moderna. Es decir, Europa no sería lo que es en este momento Europa si no hubiera habido un al-Ándalus de por medio. Tan es así que Alfonso el Sabio, el rey Alfonso X el Sabio, cristiano, ya en el siglo XIII, fundó en Toledo lo que se llamó la Escuela de Toledo, la Escuela de Traductores de Toledo. La Escuela de Traductores de Toledo se dedicaba a traducir todos los manuscritos árabes que encontraran, que eran a su vez traducciones del griego y de la cultura antigua. La Escuela de Traductores de Toledo fue tan importante que los alumnos que iban, que no eran alumnos, eran verdaderos eruditos los que iban a la Escuela de Traductores, eran historiadores, eran europeos. Hubo varios famosos, ingleses, franceses, alemanes, no sé si belgas, pero me imagino que sí, porque Bélgica no existía como Bélgica en ese momento, pero de la región de Flandes, seguro que había traductores en la escuela de Toledo, porque los había de toda Europa. Y se llevaban la cultura a Europa. Y Alfonso X el Sabio, por algo le llamaban el Sabio, porque fue el primero que se dio cuenta
que la cultura árabe era importantísima y que había que traducirla y exportarla. Y eso fue lo que hizo. Pero lo hizo cuando ya Toledo era cristiano, cuando Toledo había sido tomado por Alfonso VI, me parece. Sí, por Alfonso VI. Entonces, o octavo, no sé, no me acuerdo, así de memoria no me puedo acordar, pero por uno de los reyes anteriores a Alfonso X. Entonces, eh, llegamos a un punto que también es crucial en la historia de España, que es la toma de Toledo por los cristianos. Tampoco fue una batalla, simplemente la sitiaron y esperaron a que se rindieran. Toledo se rindió al cabo, no sé si de un año de sitio o mucho tiempo, se rindió y fue tomada por los cristianos. Pero ahí los cristianos sí respetaron la cultura árabe y mantuvieron toda la organización árabe. Toledo fue una ciudad cristiano-musulmana, curiosamente. Al rey de Toledo, que había en ese momento, le dieron un territorio en Valencia, es decir, simplemente le dijeron, oye, Toledo nos interesa. Toledo era importantísimo porque Toledo había sido la capital visigoda, también había sido la capital romana, entonces les interesaba muchísimo tomar Toledo. Entonces, bien, tomamos Toledo, pero en compensación te damos territorios en Valencia para que se fuera de ahí el rey de Toledo. Pero miren que estamos hablando ya de reyes árabes. ¿Por qué? Porque cuando el califato de Córdoba tiene su apogeo en el siglo X, en el año 900 y mucho, surge un caudillo árabe que es Almanzor. Almanzor se cargó, hablando popularmente, destruyó el califato, cuando él era uno de los principales generales del califato. Es decir, ¿Un caudillo? ¿qué? ¿Un caudillo? ¿Podemos Caudillo. explicar qué es un caudillo? ¿Qué es un caudillo? Mm, Pues un caudillo es Es un rol. un líder, Sí. un líder militar que domina, que conquista verdaderamente un poco de forma independiente y se hace respetar por todo el mundo y todo el mundo le teme porque suelen ser los caudillos bastante crueles. Y que Almanzor fue un general, era un general del califa, que en ese momento era Ixem II, y Ixem II era un califa verdaderamente degenerado. Es decir, se hizo del califato cuando era niño, tenía 8 o 10 años. Entonces, el Almanzor vio la oportunidad de gobernar él y tener al niño como, o sea, ser regente del niño. En realidad, el regente del niño era su madre, pero Almanzor era el amante de su madre. Es decir, cuando murió el califa anterior y heredó el trono Ixem II y se quedó viuda la mujer del califa, pues Almanzor se hizo amante de la mujer del califa. Entonces, siendo el compañero, la pareja de la mujer del califa, pues tenía todas las oportunidades para dominar la política califal. Y así hizo. ¿Cómo se ganó el respeto del califato? Pues atacando a la España cristiana. Eso le daba mucho mérito. Entonces Almanzor se dedicó a volver a recuperar el territorio que habían perdido
porque como hemos dicho, los árabes llegaron a Asturias, pero fueron perdiendo territorio y la frontera fue bajando. Entonces Almanzor quiso recuperarla y en cierta manera lo consiguió, porque por ejemplo llegó a Galicia, y es una anécdota, pero es muy curioso, que trajo las puertas de la Catedral de Galicia y las campanas de la Catedral de Galicia, se las llevó hasta Córdoba y las puso como verdaderamente un trofeo para ganarse la simpatía y el respeto y la admiración del pueblo. Entonces, ¿qué ocurrieron esos años? Que fue el final del califato. Pues ocurrió una degeneración política, puesto que el califa, que ya era mayor, de los 8 años, pues pasó a tener 20, 25 años, no tenía ninguna autoridad, toda la autoridad la tenía Almanzor. Al califa verdaderamente lo había pervertido el propio Almanzor, lo había pervertido en placeres, porque bebían vino también, o sea, es otra de las cosas que diferenciaba al Andalus de los califatos árabes. En Al-Ándalus se bebía vino con verdadera libertad. Por supuesto que buscaban justificantes, pero justificantes tan curiosos y tan cogidos por los pelos, que era, por ejemplo, eh, conquistaban la ribera del Duero. La ribera del Duero siempre ha sido vitivinícola, siempre ha habido buenos vinos. Entonces cogían como botín el vino, el vino de Soria, se lo llevaban a Córdoba y entonces decían que ellos podían beber vino porque era botín de guerra y tenían derecho al botín de guerra. Y de esa manera se saltaban la ley religiosa que les impedía beber vino. Es curioso, ¿verdad? Eran ingeniosos también. Entonces, estas libertades, pues al pobre Ixem II, pues lo tuvieron desde chico entre placeres, mujeres, alcohol, y era un verdadero inepto, no servía para nada. Para lo único que le servía al Mansor era para cuando habían fiestas oficiales, pues lo sacaban en palanquín y decían, este es el califa, tenemos califa, ese es el califa, pero el que gobierna soy yo, y era el Mansor. Por supuesto, esa situación no podía durar mucho menos, ¿Puedo interrumpir un momento? sí, No sé si te parece una buena idea que ¿cuál? hagamos una pequeña pausa Sí, técnica de 5 o 10 minutitos, perfecto, porque aquí es un poco la hora de cenar y suelen tener algo de comer. perfecto. Y Y además, entonces, así tú también, como orador, puedes beber. claro, y además yo quisiera que me dijeran ahora, ustedes hablando, si lo que estoy diciendo es muy intenso, si son demasiados datos o si está bien. Están muy contentos. ¿Está bien? Sí. ¿Digo igual? Sigue igual. Le dejamos descansar también a Vale, nuestro ponente. vale, pues nada, Solo voy paramos a un ratito.